Últimamente en México se ven muchos migrantes. Y no hablo de uno o dos como cuando dices, mira, qué curioso. Hablo de grupos, decenas, a veces tantos que parece que alguien dejó abierta la frontera como si fuera a ver un evento gratis de fin de semana. Pero bueno, he platicado con varios y curiosamente todos coinciden en lo mismo. No es que vinieran por gusto, es que sus países colapsaron. Colapsaron en seguridad, en economía o en esa bonita combinación donde trabajas en 3 empleos y aún así no te alcanza ni para ser pobre con dignidad. O sea, ellos viven la vida en el verdadero modo leyenda, trabajar todo el día para seguir perdiendo. Así que hoy te voy a explicar por qué México no es precisamente la opción más inteligente para quedarse. Porque sí, en el discurso México suena como ese amigo buena onda que dice, cáiganle brothers, aquí vemos qué hacemos. Pero en la práctica es más como ese mismo amigo que pues vive con 6 roomies, que pues debe la renta y aparte come maruchan con agua fría. Y antes de que se me ponga alguien intenso y diga que esto es hate al migrante, al contrario, es casi un aviso de servicio, porque una cosa es huir de un país colapsado y otra muy distinta es venirte a estacionar en uno que ya viene en el mismo camino, pero con tráfico. Si eres migrante y llegas a México queriendo legalizarte, prepárate para algo peor que lo que dejaste, la burocracia. Tu primer castigo es la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ellos dicen que tu trámite tarda 45 días. Sí, 45 días, pero en el mismo universo donde todo funciona, porque aquí eso se convierte en 6 meses, un año o el tiempo suficiente para que te arrepientas de haber venido, pero ya no puedes regresar. Hay gente que lleva tanto esperando que su trámite ya no es proceso, es estilo de vida, y no solo es esperar, es quedarte atrapado mientras esperas. Te mandan a Tapachula, Chiapas, según esto para registrarte, pero en la práctica es una ciudad donde entras fácil y salir ya es otro trámite, porque necesitas un permiso y ese permiso tarda meses. O sea, pues como tal no te encierran, pero solo hacen que salir te sea imposible. Así que si vienes pensando en arreglar tus papeles en México, ven preparado, porque aquí no solo vas a esperar, vas a aprender lo que es sentirte detenido, sin que nadie te diga que estás detenido. Y tú pensarás, bueno, al menos puedo trabajar legalmente. Sí, si el sistema funcionara. La ley dice que puedes trabajar después de cierto tiempo y obteniendo un permiso. El problema es que ese cierto tiempo nadie sabe cuánto es y el permiso lo da el Instituto Nacional de Migración. Pero conseguirlo es lento, hasta que deja de tener sentido. Y mientras esperas tienes que comer, pagar renta y seguir vivo. Así que haces lo único que te queda hacer, trabajar en la informalidad. Y ahí las reglas son simples. Trabajas más, ganas menos y no tienes derechos, porque no vas a gozar de un seguro médico ni de ninguna prestación, y tampoco no hay algo que te respalde, solo tu necesidad y alguien dispuesto a aprovecharse de eso. Las jornadas son de 12 a 14 horas, porque cuando nadie te protege, todo se vale, y si te quejas, no pasa nada, solo te recuerdan que pueden hablar con migración, así que no necesitas contrato, necesitas aguantar, y mientras tanto, el mexicano promedio lo ve y piensa que el problema eres tú, queridísimo migrante, porque como estás trabajando lo mismo que el mexicano pero por menos dinero, piensa que le vas a quitar el trabajo. Pero no, el problema no eres tú que aceptas lo que puedes, es el empresario que ofrece lo mínimo y sabe que nadie le va a decir nada. Miren, México no es tan cálido como les gusta decir a algunas personas. Bueno, sí es cálido, pero depende de quién seas. Porque aquí el trato no es igual para todos. Aquí el filtro no es legal, es visual. Porque si eres migrante indígena, centroamericano, haitiano o afrodescendiente, no te ven como persona, te ven como problema. Pero si eres europeo o vienes de Estados Unidos con dólares, ahí sí cambia todo. Ahí ya no eres migrante, eres extranjero. Ya no te discriminan, te invitan. Así que sí, es el mismo país, pero hay dos versiones y no es sutil. Por ejemplo, en algunos lugares del norte, la policía detiene gente solo por parecer migrante, no porque hayan hecho algo malo, sino porque se ven como alguien que podría haber hecho algo malo. Es decir, tu delito es tu cara. Y lo más curioso es que esto no es nuevo, ni secreto, ni raro. Es normal, porque aquí no todos los migrantes son iguales. Unos traen necesidad y otros traen pues dinero. Y ya sabes cuál de los dos recibe mejor trato.
En México hay algo que todos saben pero nadie dice en voz alta. El crimen manda, y manda bien. Si te estableces en una zona fronteriza o en rutas migratorias como Tamaulipas, Sonora o Chiapas, no estás eligiendo dónde vivir, estás entrando al territorio de alguien más. Y ahí no hay opción. No es de a ver si pasa algo, más bien es a ver cuándo me pasa. Y esto sucede porque el Estado casi no está, y cuando está, no siempre está de tu lado. Así que sí o sí quedas bajo el control de un grupo criminal, y si eres migrante, peor. ¿Por qué peor? Porque no tienes papeles, no tienes contactos, no tienes quien te respalde. Básicamente eres perfecto para que te usen. Así te pueden reclutar como halcón, como transportista o para trabajos que nadie quiere hacer, pero alguien tiene que hacer. Y no te preguntan si quieres, te explican cómo va a ser. Y en el peor de los casos ni siquiera es trabajo, es secuestro, porque saben que muchos migrantes tienen familia en el extranjero y eso para ellos no es familia, es oportunidad. Te conviertes en una llamada, en una cifra, en un tiempo límite, y aunque paguen tus familiares, eso no garantiza nada, porque aquí el problema no es solo que te secuestren, es que después nadie investiga. Así que si vienes huyendo de un lugar peligroso, pues piénsalo 2 veces antes de venir a México, porque vas a caer en otro lugar donde el peligro ya está organizado. Ahora, supongamos que logras quedarte en México. Felicidades, déjate aplaudo. Ahora te toca sobrevivir al sistema de salud que no funciona bien, ni para los que ya vivimos aquí. Puedes llegar y no hay médico, o sí hay médico pero no hay medicamentos, o sí hay todo pero te toca esperar tantito, que de tanto esperar ya no sabes si sigues enfermo o ya se te pasó. Así que una emergencia médica no te arruina por el costo, te arruina por incertidumbre, porque no sabes si te van a atender, cuándo, dónde o con qué, y eso también pesa. Ahora, si tienes hijos, en teoría pueden estudiar, pero en la práctica pues depende, porque necesitas CURP y si no la tienes no entras, y si la tienes pues tampoco es garantía, mano, porque hay escuelas que prefieren evitarse problemas o simplemente no quieren. Así que el derecho existe, pero no siempre se aplica. Lo mismo pasa con la vivienda. Si no tienes historial crediticio en México, no tienes un aval, no tienes un empleo formal, entonces no rentas. Así de simple, porque aquí para tener dónde vivir, primero tienes que demostrar que ya tienes todo lo que ya vimos anteriormente resuelto. Mira, muchos migrantes deciden quedarse en México pensando que aquí van a encontrar estabilidad, pero México no es destino, solamente somos un filtro, porque en la relación con Estados Unidos, pues bueno, México no decide tanto como parece. Aquí nuestro papel es claro, detener gente, básicamente ser el muro pero más barato, y cuando Estados Unidos presiona, México aprieta, sin albur, así que hay más retenes, más operativos, más redadas, no porque de pronto se preocupen más por la ley, sino porque alguien más ya levantó la ceja, y ahí es donde se pone incómodo, porque no te tratan como alguien que necesita ayuda, te tratan como alguien que no debe pasar, así que no eres prioridad, eres problema que hay que contener, y lo peor es que no hay plan para ti, no tienes integración, no tienes apoyo real y no tienes camino claro, solo trámites, espera y suerte, mucha suerte, porque aquí no vienes a empezar de nuevo, vienes a quedarte atorado en medio. Y finalmente, pues algo muy irónico, paradójico y estúpido a la vez. Y es que México sí recibe migrantes, pero no a todos por igual, porque nuevamente vamos con Estados Unidos. Y es que cuando deporta mexicanos, ahí sí salen los programas como México te abraza, con apoyos, fotos bonitas que hasta parece que todo funciona. Pero si vienes de Centroamérica, Sudamérica o Haití, la historia cambia, y no es casualidad, porque esto no es política humanitaria, es política conveniente. Mira, te lo voy a explicar de otra manera, manito. El migrante mexicano deportado de Estados Unidos le conviene a México porque ayuda a mantener la narrativa de confrontación con Estados Unidos. Mientras que el migrante inconveniente, el pobre, el negro, el que no habla español bien, es retenido, explotado y abandonado. ¿Por qué lo tratan así? Porque ese no le sirve a México para narrativa, porque no vota ni genera identidad nacional, pero sí
puede exponer fallas en el sistema de migración mexicano, así que no le da puntos políticos a México, pero sí tienen la capacidad de dar problemas reales. Así que sí, México vende la imagen de un país humanista, pero eso solo es discurso, ya que la realidad es otra, porque aquí no hay un proyecto que incluya al migrante, así que no eres prioridad, no eres plan, no eres futuro. Disculpa que lo diga así, pero si mi país tuviera una intención real de ayudar al migrante, se notaría y bastante. Pero la realidad es que para las políticas mexicanas solo son una carga, un número o en el mejor de los casos manos de obra que se puede reemplazar, porque al final sirven más como discurso que como persona. Así que México no debería de ser su primera opción como destino, no porque no haya gente buena, sino porque el sistema está hecho para que no funcione. Estas condiciones no son un accidente, son el diseño, y no parece que alguien tenga prisa por cambiarlo. Pero si aún así quieres venir, adelante, solo ten cuidado, mucho cuidado. Porque aquí no siempre pierdes de golpe, a veces pierdes de poco a poco, hasta que ya no tienes nada que perder. Pero tampoco es motivo para que tengas resentimiento con el país, porque ni el migrante que está huyendo del hambre es el enemigo, ni el mexicano que lucha por sobrevivir en su propia tierra es el culpable. Ambos están en la misma orilla, pero es más fácil despreciar al de afuera que enfrentar al de arriba, ¿verdad? Y eso lo sabes, por eso te lo ponen fácil. ¿O me vas a decir que no has escuchado en la televisión de que se regresen a su país? ¿Qué narrativa tan bonita te han metido en la cabeza? Pero bueno, no hay final feliz asegurado y pues hay lucha cotidiana. Yo soy Corzo y no hay que preocuparnos, aquí existimos, solo que no contamos. Adiós.